Hola, ¿qué tal mis hermanos? Rubén Espinosa, un papá como tú. Y hoy estoy con mi amigo y hermano en Cristo, Zeus Cortés. Muchas gracias, Zeus, por darte el tiempo de compartir con nosotros en este podcast. Eh, Como saben, la idea es ir compartiendo experiencias de otros papás al igual que tú. Y pues Zeus, tengo tiempo de conocerlo y realmente es una persona muy edificante en términos de fe y en términos de liderazgo y sobre todo de cómo guía a su familia. Y por eso me sentí motivado por invitarlo. Y bueno, siempre digo lo mismo, Zeus, el tiempo es un recurso no renovable, entonces sé que pudieras estar haciendo muchas otras cosas, pero te doy muchas gracias por el tiempo que te dedicas, porque sé que, sea como sea, este tiempo no se recupera, pero definitivamente lo agradezco infinitamente. Muchas gracias, Zeus, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, no sé si gustas, me presento brevemente. Empezamos, exactamente, empezamos, tiempo de casado, número de hijos, edades de tus hijos, profesión, y algunos datos generales como para que compartir ahí con los hermanos. Muy bien. Bueno, pues tenemos 15 años de casados, los cumplimos en octubre ¿No? pasado. Tenemos dos hijas de 13 y de 11 años. Soy contador público de profesión. eh, y ¿qué otra cosa general? Puedo decirte que parte a lo mejor de mis antecedentes, a lo mejor de alguna manera también tiene que ver, ¿verdad? Eh, Soy el mayor de una familia, o sea, tengo solo una hermana, o sea, de una familia de cuatro en total. Ok. Mis papás están casados todavía y yo creo que algo que nada más quisiera, con lo que quisiera cerrar esta presentación, es que si bien de alguna manera sí tengo influencia positiva de parte de mis papás o de la familia en que viví, la, un gran impacto en mi vida para lo que fue mi ideal de cómo formar o ir formando una familia fue lo que es vivir en comunidad cristiana. Es decir, vivir en un ambiente donde hay otras familias que quieren vivir la misma fe que yo tengo y que buscan educar a sus hijos y formar sus familias en este mismo estilo de vida. Amén. Sí, definitivamente es una especie de afirmación de lo que uno quiere y de lo que uno desea para sus hijos, ¿no? Con una convicción profunda, al final de cuentas. Sí, Pues tienes, echándole matemáticas, ¿no? Tienes 15 años de casados y tu hija mayor tiene 3, entonces tenían 2 años de casados cuando tuvieron su primer hija. ¿Qué pensaste cuando es la noticia que estabas embarazados, de que estaban embarazados? ¿Era algo que ya deseaban de hace mucho tiempo o algo que de alguna manera, aunque estaban abiertos, los sorprendió? Platica un poquito sobre el tema. sí, pues experimenté una gran alegría y mucha emoción. Como dijiste, ¿verdad? Estábamos por cumplir los 2 años de casados, básicamente cuando nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé. Y también di muchas gracias a Dios porque hasta ese momento uno puede hacer planes, uno incluso hasta desde antes de casarse tal vez, ¿no? Hasta antes de conocer a tu pareja, puedes pensar, no, pues yo cuando sea grande me quiero casar, quiero tener una familia, quiero tener tantos hijos, pero en realidad no sabemos si vamos a tener esa posibilidad. O sea, incluso ya casado, no sabes si vas a tener ese don de la paternidad natural, ¿verdad? Mm, ujú. Eh, y, y María Laura y yo, mi esposa, se llama María Laura, desde que estábamos comprometidos llegamos a tocar ese tema de los hijos y llegamos a platicar, oye, ¿y qué pasaría si, pues, si no podemos ser papás? Y dijimos, bueno, pues vamos a estar abiertos a la adopción. Eh, pero bueno, Dios nos bendijo con poder tener hijos, ¿verdad? Y no sé, es difícil poder describir esto que experimenté, pero yo lo resumiría así, ¿verdad? Una gran alegría y mucha emoción. Excelente. Oye, y no te pusiste, bueno, no sé, en mi caso, me puse a leer mucho y todo, ¿no te pusiste así como papá freak, empezar a investigar muchas cosas antes de tener
a a tu niña y cuándo, y qué sentiste la primera vez que la cargaste? No sé si fue en el hospital o ya en tu casa, cómo estuvo el tema del nacimiento, pero por una parte es cómo, digamos, cómo sobrellevaste esos 9 meses y qué sentiste la primera vez que cargaste a tu niña. Sí, el embarazo de nuestra hija mayor fue muy, diría como que muy tranquilo, muy normal. Es decir, no hubo afortunadamente ninguna complicación, todo se fue dando. Yo no me, usando los términos, ¿no? que mencionaste, yo no me asusté, no me entró ninguna ansiedad. Yo creo que sí, busqué informarme de más cosas, pero no es algo así como que tenga muy, muy presente, ¿verdad? Fuimos viendo con el tiempo, pues cosas poco a poco, ¿no? Visitar el ginecólogo, buscaba siempre que fuera posible acompañarla para Ujú. a las citas, no siempre podía, ¿verdad? Pero sí, ir viendo, indescriptible, ¿no? La primera vez que escucho el latido, su latido, ¿verdad? El latido del corazón cuando está ahí adentro, ¿verdad? No recuerdo cuántas semanas tenía la primera vez que yo lo escuché. ¿Y qué sentí cuando la tomé por primera vez en mis brazos? Aquí la respuesta es un poco larga y ahorita te voy a explicar, voy a compartir a quienes estén escuchando el audio el por qué. Si lo quisiera resumir en un enunciado muy corto, diría una ternura inexplicable. Pero dando un contexto mayor, tuvimos algunas situaciones adversas cuando nuestra hija mayor, se llama Fátima, cuando nació, porque se habían cumplido las 40 semanas de embarazo, por lo que se programó a María Laura, mi esposa, para inducirle el parto. Sin Ah, embargo, después de estar muchas horas en labor de parto, no alcanzó a dilatar lo suficiente y finalmente tuvo que ser una cesárea. Pero todas estas horas de labor de parto y que la niña prácticamente pues ya quería nacer, le causó situaciones negativas al momento de nacer. ok. Me comentaron los neonatólogos que se había hecho del baño dentro de la mamá, se hizo popó, Oh, y esto pues le podía causar alguna infección. También por lo que requería que le pusieran antibióticos. Además, cuando le midieron su nivel de oxigenación, estaba más bajo de lo que tenía que estar. Entonces, se la tienen que llevar a cuidados intensivos. La niña no paraba de llorar y ya estando ahí, la enfermera me explicó que tenían que ponerle un catéter para que le pudieran administrar el antibiótico. Entonces, como estaba muy pequeñita, la inyectan y no me acuerdo qué le tenían que encontrar o cómo lo tenían que acomodar. El caso es que no se podía y le sacan la aguja y lo hacen otra vez y otra vez y otra vez. Entonces imagínate, ya con lo que traía la niña todavía pues empieza a llorar cada vez más por el dolor y yo me sorprendo realmente de cómo pude yo mantenerme pues sereno y con postura en ese momento. Yo creo, yo no sé, ¿no? Yo me imagino si hubiera actuado completamente de manera muy, muy humana, ¿no? O muy con las emociones, yo me hubiera probablemente a gritarles ahí o no sé. El caso, yo me quedé en silencio haciendo oraciones mentales, pidiendo mucho la intercesión de María Santísima, una y otra vez, Ave María tras Ave María, reclamando su intercesión, sabiendo que ella dio a luz a Jesús y también sabiendo que ella había visto sufrir a Jesús en el camino del Calvario. Así yo, en un sufrimiento diferente, pero yo estaba viendo a mi hija sufrir, recién nacida. Después de muchos intentos me pidieron que mejor me saliera. Y eso que yo no reclamé nada, ¿verdad? Me pidieron que me saliera, que volviera más tarde. Fui a ver a María Laura. Ella estaba preocupada y yo no le podía dar realmente muchas noticias. Más tarde regresé, esto era en la noche, porque ella nació casi a las 10 de la noche. Cuando ok. regresé a los cuidados intensivos, ella ya estaba dormida, la, le habían puesto el catéter, la vi en la cuna descansando y me permitieron tomarla en mis brazos, que es la historia larga de esta pregunta de qué sentí Sí, cuando sí, la sí, tomé no, por pues. primera vez en mis brazos, porque hasta ese momento yo no la había podido abrazar. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Pues Pues, fueron unas la- 2 horas desde que nació fácil, yo creo, si no es que sí. un poco más, ¿verdad? Y al tomarla en mis brazos contemplé esa pequeñita.
pequeñita hija de Dios, tan tierna, tan indefensa, tan frágil. Recordé lo que había sufrido momentos atrás y daba muchas gracias a Dios porque ella, al menos aparentemente, se veía que estaba bien, ¿verdad? Ese es lo que puedo compartir, ¿verdad? A esta pregunta. Oye, no, pues me imagino que, bueno, no me imagino. O sea, es difícil imaginarse realmente la situación particular, eh, sobre todo pues con lo que dices, ¿no? Ver sufrir a un hijo, me imagino que no. Bueno, no me imagino. Doy fe de que no es nada agradable ver sufrir a un hijo para nada, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que a partir de ahí todo ya se desarrolló sin mayor complicación en temas de salud de Fátima en este caso, que no tuvo ninguna complicación de salud ni nada. Sí, afortunadamente, al menos de recién nacida o de esos primeros meses o años de edad, no presentó ya ninguna situación anormal, ninguna, sí, ¿no? Recibió sus vacunas según se Oh, fueron dando todo en los orden. tiempos, todo fue normal, ¿verdad? Y así ha ido creciendo. Con el tiempo, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero más los niños, Sí, pues se claro. enferman y todo eso, ¿verdad? Pero sí. Oye, ¿y con tu segunda niña cómo te sentiste? ¿Fue más rápido? ¿Cómo estuvo? Mira, fue diferente. En el caso de nuestra segunda hija, se llama Jimena, con ella sí hubo complicaciones desde el embarazo. Mi Ah, ok. esposa tuvo amenaza de aborto con ella, tuvo que estar en reposo, pues no total, pero casi total. Ella tenía que permanecer sin hacer ninguna labor física, de preferencia acostada todo el tiempo, al menos hasta que se cumplieran las primeras 13 semanas Ok. de embarazo. Después de eso, como la situación se resolvió, ya, pues ya no, al menos no estaba el peligro así de latente como al principio. Y como había sido cesárea, nuestra primera hija, pues ya la segunda fue en automático, entonces todo fue mucho más rápido. Cuando nació, también se la llevaron, pero por un rato. Yo creo que en 20, 30 minutos. Ni siquiera le alcanzamos a ir a ver cuando ya la traían de regreso. Ah, ok. Y ya, fuera de eso no hubo ninguna otra situación, ¿verdad? Aquí la clave fue los meses de embarazo, donde sí estuvo pues con ese peligro, pero gracias a Dios, pues también Todo se salió bien. resolvió y todo salió bien. Perfecto. Oye, y ahora que ya una es adolescente y otra preadolescente, mm, hasta ahorita, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser papá? ¿Qué es lo que más te encanta de ser papá? Pues yo lo voy a escribir así, ¿verdad? Y es algo que les he dicho a ellas varias veces. El, el amor que yo experimento de Dios a través de ellas, porque cada una de ellas es para mí parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que pudiera decir. Me gusta mucho la convivencia con ellas, el cariño y el amor que me muestran, la manera en que nos relacionamos, pero tratando de aterrizarlo a algo, sería lo primero que mencioné, ¿verdad? Yo veo en ellas parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Excelente. ¿Y qué es lo que a lo mejor menos te pudiera encantar de esto? Que yo pienso, bueno, no quisiera poner mis palabras en tu boca, ¿no? Pero ¿qué es lo que menos te encanta de esta parte? Pues es que ahí yo creo que es donde empiezo a hablar, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano. Es la parte más, como que más bien egoísta dentro de mí, la tentación de egoísmo que todo ser humano experimenta. En ese egoísmo, hablando de mí particularmente, ¿verdad? De mi egoísmo, muchas veces quisiera tener más tiempo para mí, ya sea para descansar, para ver algo que me gusta, hacer algo que me gusta o ver algún programa que yo prefiero. Y tener hijos, así como estar casado también, ¿verdad? Implica renuncia a uno mismo, no significa que a todo, que nunca vas a hacer algo que te gusta hacer, ¿verdad? Pero muchos placeres, descansos, gustos, preferencias, pues son cosas
pues hay que ofrecer en sacrificio por tener esta bendición y responsabilidad de ser padre. al final de cuentas, ¿no? Y en este aspecto de formación que ahorita muchos argumentan que lo que no haces de niños, de alguna manera, se revierte o se intensifica a la etapa de preadolescencia y adolescencia, particularmente con el tema de la fe. Que tú te acuerdes cómo fue esa transmisión de niñas y ahora cómo es la transmisión de la fe, o sea, cómo les transmites de alguna manera o de muchas maneras la fe a tus hijas. Mira, es algo que tiene que empezar desde muy temprana edad y es algo que debe ser constante. Así como nos alimentamos, o sea, de la comida física diariamente, alimentar la fe también tiene que ser muy constante. Y claro que lo tienes que adecuar a la edad del niño, o sea, conforme va creciendo. Siempre irles hablando de Dios. Pues ahora en la época que a nosotros nos tocó vivir, existe la tecnología que no existía o no era alcanzable, ¿no? Existía de otras formas, en otros formatos y no tan desarrollada como ahorita. Pero ahorita grabar audios, grabar videos es muy sencillo. Ujú. Entonces, eh, así como tomar fotos, grabar videos desde muy pequeñas y les hemos mostrado videos de cómo ellas empezaban a hacer oraciones o empezaban a persinarse desde muy pequeñas. O sea, el irles enseñando que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios nos dio la vida y que hay que darle gracias y hay que orar en un lenguaje que es adecuado a ellos, el platicarle historias de la Biblia desde muy pequeñas. Uno de los libros que más me acuerdo que utilizaba cuando ellas eran pequeñitas era una Biblia que decía que eran historias de la Biblia relacionadas con animales, Órale. porque lo que hacía era, por ejemplo, eh, si hablaba de la serpiente y relacionaba el pasaje donde, donde Dios le había dicho a Moisés que hiciera la serpiente de bronce y que aquel que fuera mordido por una serpiente para que no muriera, que volteara y viera la imagen de la serpiente de bronce. Entonces, por ahí desarrolla, son historias cortas porque son para niños y así, o sea, no me acuerdo ahorita de todas las historias, ya tiene muchos años que no vemos ese libro, ¿verdad? Pero ese era un libro donde ayuda mucho a irles transmitiendo la fe, irles transmitiendo la palabra de Dios, no de manera literal, porque es más parafraseada, ¿verdad? Por ahí Sí, a lo mejor uno que otro, a lo mejor versículo o enunciado, pero eso ayuda mucho. Y irles enseñando cosas, oraciones básicas, como el Padre Nuestro, el Ave María, que aprendieran a persinarse. Tenemos un video donde la más pequeña, yo creo que tiene como un año, ¿no? Y las vimos. Es un video que empecé a grabar porque de manera, este, pues así como que impredecible, empezaron a hacer como tipo oración. O sea, ujú. empezaron a pedir y dar gracias. No se les entiende tan claramente algunas cosas, o algunas cosas a lo mejor como que no tienen tanto sentido porque tenían como 3 y 1 año, o a lo mejor 2 y 1 años, porque hay un momento en donde parece que se llevan solo un año, porque la diferencia de edad es de 21 meses entre ellas. Ok. Y la más pequeñita se persinaba haciéndole así, nada más. Y nos da risa. Cuando vemos el video, les enseñé, no hace mucho ese video, se ríen, pero se ríen o sea, la ternura que te causa un niño tan pequeño haciendo eso, ¿verdad? Pero, pero la clave es esa, estar constantemente, ya estando un poquito más grandes, al acostarlas, siempre les leíamos, era muy constante leerles y a veces les leíamos historias, pero mayormente les leíamos eh, pasajes de la Biblia. O sea, Ujú. principalmente los evangelios, que conocieran lo que es la verdad que hay en los evangelios, las historias de los evangelios, lo que nos relatan los evangelios. Y algunos otros libros tal vez, ¿verdad? Pero era lo más común. Y también de muy pequeñas, nosotros
obviamente que implica una inversión en la fe, no nada más en tiempo, sino también pues también en dinero, porque comprábamos, en ese entonces lo que comprabas eran DVDs, ¿verdad? Cada que venía la Feria del Libro en Mexicali, venía la librería Calavería. Entonces, Ok. había material de DVDs para niños. No me acuerdo si se llama Mi Pequeña Biblia o Grandes Héroes de la Biblia. Bueno, había todos esos, ¿no? Las de Querubín, y era lo que buscábamos, ponerles, además de que vieran otras cosas que no fueran necesariamente de formación en la fe, porque pues son niños, ¿verdad? Y ven otros programas también, buscamos que sean, pues que no sean, tienen una Monotemático, enseñanza ¿no? contraria a la fe, ¿verdad? Pero historias normales de niños, pero también eso, que vieran seguido este tipo de material que les ayude, ¿verdad? A reforzar o a complementar lo que les enseñábamos con respecto a la formación en la fe. Órale. Y en ese, vaya, varios tips que podemos tomar desde la lectura, presionarse, grabarlas, ese es muy buen tip, grabar a tus hijas para que ellas se vean después. Nosotros, bueno, yo grababa a mi hija, pero no particularmente haciendo esas cuestiones, ¿no? Muy, muy, ahora sí que te robo ese tip. Y hay particularidades que tú haces al momento de celebrar Navidades y cumpleaños para con tus hijas, no necesariamente relacionadas en la fe, bueno, sobre todo la Navidad sí, obviamente, pero en los cumpleaños y demás, con un sentido de resaltar esa unión como familia que tienen al momento, en esas fechas especiales. ¿Hay algo particular o? Bueno, empezando con las Navidades y dando por sentado lo que ya decías, bueno, que tengan claro que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Pero algo que platicamos María Laura y yo desde que antes de casarnos era que ese tipo de fechas las tenemos que pasar siempre en familia y centrándonos en que la familia ahora ya somos nosotros, independientemente que obviamente queremos a nuestros papás, los papás de ambos todavía viven, gracias a Dios, mis suegros, mis papás, y sí buscamos pasar esas fechas con ellos, ¿verdad? Pero tener en claro que esta es la nueva familia, bueno, era la nueva familia en aquel entonces y es la que tiene que estar junta. Si Mm, por alguna razón no se, alguien no pudiera asistir a algo, bueno, nos quedamos nosotros juntos. Y, y, y que siempre hemos tenido estas fechas en unidad, para nosotros ha sido importante. Igual así con los cumpleaños, sin necesidad de hacer una celebración en grande, que ocasionalmente, cuando eran más pequeñas, era más común hacerles fiestas. Sí buscar siempre tener o sea, un tiempo para estar juntos, para celebrar, aunque sea una celebración pequeña, juntos como familia, y un tiempo para honrar al que cumplió años entre mm. nosotros. O sea, resaltar algunos de los dones y de ¿Qué, las características que tiene, ¿no? Ya se trate de nuestras hijas o de alguno de nosotros, los papás. qué es, nomás para clarificar un poquito, qué Sí, es honrar? ¿A qué te sí, refieres con honrar? es resaltar cualidades que tiene, cualidades positivas que tiene la persona. Por Ok. ejemplo, le puedo decir a alguna de mis hijas, ay, mira, es que tú eres una niña muy obediente, eres muy inteligente, muy alegre, que ama mucho a Dios, que hace caso, o sea, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? De acuerdo. Y aprenden, pues, a que sea parte de nuestra cultura, nuestro estilo de vida, ¿verdad? De Esto la que hacemos, dinámica familiar. correcto. Perfecto. ¿Recuerdas algo que en esta etapa, a lo mejor no específicamente, pero algo que solía hacer tu papá contigo que ahora haces con tus hijas? ¿Hay algo? Pues mira, la respuesta ahí va a ser un poco más difícil porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo soy hombre y Sí, obviamente mi ahora, papá es hombre. Entonces, la parte de relación de papá con hijo varón no se puede aplicar igual a papá con hija mujer porque simplemente somos diferentes. exacto. Ujú. Emocionalmente somos diferentes, psicológicamente somos diferentes, anatómicamente somos diferentes.
Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, a lo mejor en cuanto a pasar tiempo juntos, pero ya decir, bueno, si a lo mejor no lo hacíamos muy seguido, pero que mi papá y yo agarráramos un guante y una pelota de béisbol y nos pusiéramos a cachar. No es algo que a ellas les atraiga, ni es algo que yo como que diga, vámonos, porque esto hacía mi papá conmigo, aunque fuera ocasional, ¿verdad? Pero yo diría, o la buscaría resumir, pues buscar tener un tiempo juntos, o sea, el dedicarle tiempo, ¿no? Que mi papá me dedicara tiempo, o yo dedicarles tiempo a ellas. Y también varía según la edad. El tipo de cosas que me ponía a jugar con ellas cuando ellas eran más pequeñas es ya diferente ahorita, porque al estar ya más grandes, sus intereses también cambian y pues bueno, también eso va evolucionando. Algo que hemos hecho, que no es algo que hacemos, que hago yo solo con mi hija, sino o hago con las dos o nos vamos los cuatro. Es, por ejemplo, andar en bicicleta. Vámonos, nos vamos los cuatro, ¿no? Por aquí, por el fraccionamiento, andar en bicicleta todos. Al menos cuando hay horario de verano. Lo habíamos dejado de hacer todo el horario de invierno. Ahorita ya es un momento donde lo podemos retomar. Este, pero yo lo resumiría en pasar tiempo, dedicarles tiempo. No solamente calidad, ¿no? Sino de cantidad también. Sí, también digo, obviamente que en la medida de las posibilidades de cada quien, pero sí, hay que dedicar tiempo, ¿verdad? Excelente. Oye, y ahora pasando ahorita a otros temas, imagínate que nos está viendo alguien que va a ser papá por primera vez. Quién sabe qué está sintiendo, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa persona, a ese varón que está por ser papá por primera vez? Pues que está a punto de experimentar una de las bendiciones más grandes que hay en la vida. Creo que es indescriptible, aunque tratemos de mencionarlo con palabras, que, que lo disfrute mucho, que lo aproveche, que no se dé por vencido, sobre todo los primeros, los primeros meses o a lo mejor todo el primer año, donde puede ser muy desgastante en algunos casos. Yo lo viví con una de las dos, ¿verdad? Que no dormía prácticamente nada y, y pues físicamente es desgastante, pero son cosas que valen la pena, que no importa, hay tristemente muchas personas jóvenes ahorita ya no quieren tener hijos por precisamente o el tiempo que implica o el gasto que implica, pero la alegría y la bendición de poder experimentar la paternidad, pues no se compara con estos, voy a decir como, pues no sé si llamarles inconvenientes, ¿no? O situaciones adversas que se pudieran enfrentar, sino es algo que se disfruta a plenitud. Excelente. Y fíjate que eso particular de la adversidad es una realidad en México, bueno, no solamente en México, en muchos, no sé si en todo el mundo tampoco, pero en muchas partes es una realidad que existen hombres, o ahí sí le voy a poner hombres, entre comillas, que cuando nace su hijo o su pareja está embarazada, van por el pan y no regresan, o van por los cigarros y pues dejan desprotegido o sin esa o carente de esa figura, la primordial a sus hijos. En el caso que nos esté escuchando un joven o una jovencita que creció sin una figura paterna, ¿qué le pudieras decir? Es difícil hacerle, a lo mejor, experimentar o entender a una persona que creció, ya sea sin figura paterna o con una figura paterna inadecuada, porque a lo mejor creció con la figura paterna, pero es un papá que golpeaba, abusaba, o sea, una figura a la que no quisiéramos tomar de ejemplo, Sí, claro. Ujú. que al final de cuentas, eh, cada persona tiene la oportunidad en la libertad, ¿verdad? En el libre
albedrío, en la libertad de decidir, de forjar un futuro diferente al que le tocó, al pasado o a la vida que le tocó, si es que ese fue negativo, ¿verdad? Es decir, no significa que se tengan que repetir los mismos errores, no estás obligado a repetir la misma situación que hizo tu papá si te tocó adecuada. Ok, si te tocó como una figura inadecuada. Pues sí. Eh, y fíjate, me gusta, ¿no? Porque al final de cuentas es una realidad que hay, bueno, yo cuando estaba en la secundaria había muchos compañeros que no tenían su papá, pero retomando un poquito el tema de los jóvenes ahora que a lo mejor no están optando por tener hijos por alguna cuestión, particularmente yo he escuchado y he visto que el tema de la felicidad es muy importante en general, pero particularmente como que se está resaltando como una cuestión única y, ¿cómo te diré? Única en un sentido de que solo es eso y que la felicidad como una cuestión de disfrute, específicamente de disfrute de algo, de alguna particularidad, ¿no? Para aquellos que tienen ese concepto, cómo encuentras la felicidad individual, o sea, como persona, en tu rol como padre? Mira, antes de responder la pregunta específica, yo creo que valdría la pena uh, tratar de ver un poquito esto que diste de contexto. La, Muchas personas actualmente creen, centran la felicidad en el placer. Simplemente, o sea, creen que por experimentar el placer es lo equivalente a felicidad. Y ese es un concepto muy erróneo porque el placer es momentáneo. Y por momentáneo me refiero a que puede durar a lo mejor algunos segundos, algunos minutos, algunas horas, a lo mejor algunos días o algunos meses, pero eventualmente eso que causa placer a estas personas que están centrándose en el placer, se les termina el placer por eso y buscan después otra cosa entonces que sustituya ese placer. Y Ujú. podemos ver ejemplos con cosas, con conceptos como el sexo, por ejemplo, o como a lo mejor las drogas o el alcohol, que de alguna manera experimentan algún placer y después ya no lo experimentan y por eso van y buscan o a otra persona u otro tipo de sustancia que les genere algo, ¿verdad? Eh, y eso pues termina por nunca llevar a una verdadera felicidad, sino solo como una autocomplacencia. Igual con la cultura del confort, el, el creer que la felicidad está en solamente como una, no sé si llamarlo así, autoindulgencia, es decir, mira, tú, mientras tú hagas lo que a ti te guste hacer, con eso eres feliz. Tú sácale la vuelta a todo aquello que no te causa comodidad y entonces tú vas a ser feliz y eso causa que la gente cada vez sea menos paciente, más desesperada con las cosas. Ya si de repente se cayó el Netflix o lo que tengas, ya estás todo desesperado porque, oye, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? O si el internet por un momento se cae o no está funcionando bien, dices, oye, qué lento está, ¿verdad? Cuando, no sé, tienes 50, 100 megas en tu internet o más. Entonces, es importante tener muy claro qué es la felicidad. Yo creo que habría que empezar por eso. Y, y de nuevo, la parte de la cultura del relativismo, pues también hace más difícil poder entender qué es la verdadera felicidad, porque hay quien dice, no, es que lo que es felicidad para ti o para mí no es lo mismo para ti. Dios nos hizo a todos para que fuéramos libres y para que fuéramos felices. Y
parte de la felicidad que yo encuentro en general como persona y específicamente en el rol como padre, como me preguntas, es el, el- el simple hecho de poder experimentar el amor de mis hijas. Si lo quiero centrar en mi rol como padre nada más, en poder experimentar ese, ese amor, el verlas crecer, el verlas cómo van, pues cómo van desarrollándose en muchos aspectos, en muchas áreas, el que me digan papá, el que me busquen, el que me muestren cariño, el que si tienen alguna situación me busquen, es parte de verdad. Claro que la felicidad, el concepto de felicidad es más amplio que solamente, pero pues la pregunta es en el rol como Sí, padre, claro. ¿verdad? Eso sería lo que yo diría, y gran parte de eso se experimenta en los sacrificios muchas veces. O sea, el ver levantarme temprano o más temprano para que, por ejemplo, lleguen temprano a la escuela. eh, y con el tiempo ver que todavía no está formado, se está formando, ¿no? Pero con el tiempo o los años, ver, oye, esto formó un hábito de responsabilidad y de puntualidad. Eso es muy satisfactorio. Digo, yo estoy en el proceso, ¿verdad? Porque pues todavía no están grandes, pero ya so- se empiezan a ver algo de esos frutos, ¿verdad? Excelente. Y bueno, para salirnos un poquito de la metafísica, de la felicidad, de la filosofía, pero me gustó mucho tu respuesta. A final de cuentas es como individuo, es la búsqueda de la felicidad es esencialmente personal, pero no en un sentido, em, como lo decía, no en un sentido relativo, sino en un sentido objetivo. O sea, hay una felicidad objetiva y personalmente necesito buscarla. ¿Cuál es esa felicidad objetiva? Pero el camino ya es personal. Pues, no sé si me explico, ¿no? Correcto. Pero bueno, para salirnos de ese embrollo, voy a hacerte una serie de preguntas rápidas que es de deportes, de bebidas, y ya voy a ponerte dos opciones y ya tú me dices la que más te gusta, ¿no? Muy bien. ¿Básquetbol o béisbol? Béisbol, ¿Fútbol, soccer o fútbol americano? americano, ¿Billar o boliche? billar, ¿Box o artes marciales mixtas? box, ¿Ajedrez o dominó? dominó. ¿Series o películas? Híjole, esa sí está difícil. Me voy a ir con series ahorita, aunque puedo cambiar de opinión. Sí. ¿Qué serie estás viendo ahorita? Eh, Estamos, bueno, ay, de nuevo, no, ahorita no estoy viendo ninguna, en este momento Ah, particular, ok, ¿verdad? No estoy viendo ninguna. eh, de las últimas que estuvimos viendo o retomando es la de Suits. ok. eh, pero es que luego vimos una temporada, no, ¿cómo se llama? De la de Shooter, que está Ah, ok. en Netflix. Ajá. Empezamos a ver la segunda temporada y ya no nos gustó, ya la dejamos de ver. Entonces, Ah, ok. y ahorita no hemos así no nos hemos sentado a ver, oye, qué otra vemos, ¿no? Pero Ok. sí. Ujú. Bueno, eso fue paréntesis, ¿no? Sí, ¿Cerveza o vino? cerveza, ¿Café o té? café. ¿Algún libro favorito que tengas? Tres monjes rebeldes, yo creo que es mi libro favorito. Si Sí, tuviera que elegir solo uno, sin contar la Biblia, ¿verdad? claro. Sí, Ok. Ahora, yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. correcto. Cristo, Salvación, María, madre, misa, misa, culto, confesión, reconciliación. oración. Tiene que ser en solo una palabra, ¿verdad? ¿O no? Lo primero que se te venga a la mente. Cercanía con Dios, Cercanía con Dios. Esposa, compañera, familia,
unidad. ¿Algún santo de tu devoción? Mira, ay, me gusta mucho San Agustín de Hipona, eh, Como- pero también me gusta San Juan Pablo II. eh, pero yo diría, si hay un santo, a lo mejor pensaría primero en San Agustín. San Agustín. Terminamos la jornada rápida. Ahora, no sé si hay algo que no te pregunté, pero que te hubiera gustado que te preguntara. Y si tienes alguna pregunta para mí. Mm, creo que lo único eh, que no sé si manejarlo como me gustaría que se hubiera preguntado, ¿verdad? Pero yo entiendo que puede haber papás que, que pues tienen que cubrir el rol de papás solos, que ya no está la esposa, pero para mí el hecho de que este rol, yo hago las partes del varón que me correspondan y más teniendo hijas, pues para mí es, mi esposa juega un papel fundamental en todo esto, es decir, todo esto que yo he compartido el día de hoy, no sé cómo hubiera sido si no lo llevara de la mano de mi esposa, ¿verdad? Con la labor que ella hace, el rol, pues, de madre, de mujer que ella inculca, ¿verdad? Porque esa, ir formando a nuestras hijas como mujeres, ¿verdad? En lo femenino y en muchas otras cosas que pues yo no podría hacer para mí pues la participación de mi esposa, o sea, en este trabajo conjunto es fundamental. Excelente. Pues sí, definitivamente sí, sí, sin ellas no se puede hacer nada. No seríamos papás para empezar. Sí. ¿Y tienes alguna pregunta para mí? No, nada más, me da gusto que haya este tipo de iniciativas, ¿verdad? Utilizando pues, los medios actuales para buscar transmitir, pues esto, valores importantes. La familia, uno de los pues de las áreas más atacadas en la actualidad, más amenazadas, y que haya pues este tipo de actividades o de herramientas para quien desee aprender, formarse, o que tiene dudas y escuchar los testimonios de otros, ¿verdad? Porque pues todos somos humanos, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, debilidades, somos imperfectos, yo soy muy imperfecto, pero aún con esas imperfecciones y debilidades es posible eh, la crianza de los hijos, es posible educarlos en la fe si nos lo proponemos, es posible educarlos en la moralidad y en Mm, los valores si nos lo proponemos. Entonces, este tipo de actividades que se vuelven una herramienta para otros, ¿verdad? Que se den cuenta pues que no son los únicos que batallan, todos enfrentamos luchas, batallamos, nos cuesta trabajo cosas, pero también Dios nos da gracia y es posible llevarlo a cabo. amén. Amén. Oh, pues, muchas gracias. Y pues a todos mis hermanos, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben, si tienen alguna pregunta o comentario, pues déjenlo ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Gracias.